hablar acerca de la formulación y comprobación de lo que sería una hipótesis. Para iniciar, vamos a comenzar hablando de qué es la hipótesis. Se denomina que está bien de los términos griegos hipo, que significa por debajo o antes de, y tesis, que es conclusión o opinión. Entonces, una hipótesis la podemos decir que es como tal una proposición que se hace con respecto a una evaluación que se quiere hacer o una comprobación. Esta puede estar enfocada a lo que sería condiciones de salud, a lo que sería agente teológico. Por ejemplo, podríamos decir que una hipótesis es que si hay un rebaño de becerros que están sufriendo de una enfermedad pulmonar, podemos decir que la hipótesis de nosotros es que el agente etiológico que esté causando eso puede ser una bacteria. También podemos hablar acerca de la fuente de infección, de modo de transmisión. Por ejemplo, una hipótesis podría ser que como se está transmitiendo una enfermedad es por contacto, por medio de exudados o por medio de la mucosa. Todo eso podría ser una hipótesis. ¿Y qué es lo que se busca con esta? Se busca es comprobar. Y ya más adelante les voy a hablar acerca de cómo se comprueba. Entonces, deben de haber unas características básicas acerca de la hipótesis. Debe tener un enunciado racional y congruente con los datos analizados. Si estamos tomando datos de gatos, no podemos analizar como tal la prevalencia de una enfermedad en perros. También esto está en pro de aceptar o de rechazarla. Por ello, una hipótesis se plantea en que no hay diferencia y la otra que sí hay diferencia, por el fin de que una se rechaza y la otra se acepta. Y también debe ser comprobable con la información que tenemos que hayamos recaudado, que hayamos recogido, que hayamos buscado, pues podemos como tal descartarla o aceptarla. También es importante, antes de hacer una hipótesis, ir a la bibliografía y revisar un poco acerca de estudios que hayan hecho anteriormente para saber hacia dónde se podemos enfocar la misma. Y también algo muy importante de tener en cuenta es que la hipótesis no solamente se puede enfocar hacia un solo factor, por ejemplo, el agente etiológico, sino que también podemos hablar de multicausalidad. Por ejemplo, no le podemos atribuir que una neumonía esté presentando exclusivamente por una bacteria, sino también por factores ambientales y demás cosas. Entonces, para formular una hipótesis, pues hay varias formas. Encontré una que me pareció bastante sencilla, que es utilizando partes. Lo primero que debemos definir es la unidad de observación. Con esto lo que vamos a definir es como tal, si vamos a analizar personas, perros, gatos, animales o algún animal silvestre, esto es a criterio de los investigadores. También tenemos las variables. Las variables son como tal aquella unidad de observación que vamos a analizar. Por ejemplo, puede ser el número de animales que se mueren, puede ser la presentación de un evento. Y también tenemos elementos lógicos que básicamente estos van a conectar las unidades de observación con las variables. Por ejemplo, un elemento lógico sería decir que hay presentación de un evento cuando se analiza. El elemento lógico sería analizar la prevalencia de una enfermedad. Es como tal una unión que se hace entre las dos. Y una vez ya hecho como tal la hipótesis, tendríamos lo que sería la nula y la alterna. La alterna también se puede conocer como hipótesis de investigación. Con respecto a la nula, es muy importante tener en cuenta que debe iniciar que no existe, no hay, o debe iniciar como tal con esa frase. Y la hipótesis alterna es lo contrario, afirma que sí hay. Ya lo voy a meter un poco mejor acá. Entonces, generalmente para los proyectos se pueden plantear una serie de hipótesis, pero las más comunes son la nula y la alterna. La nula, como su nombre lo indica, anula que hay diferencia con respecto a las dos variables que se están estudiando. O se puede decir que no hay diferencia estadísticamente significativa. Por ejemplo, un caso sería, queremos analizar si en una determinada finca que los animales estén estabulados influencia la presentación de la tuberculosis o no. Podríamos decir que el hecho de que los animales estén estabulados no afecta a la presentación del evento, no hay diferencia estadísticamente significativa. Por el contrario, la hipótesis alterna es lo contrario, nos diría que sí hay diferencia estadísticamente significativa o que las proporciones no son homogéneas y hay un factor que está influenciando sobre la presentación del evento. Existen varios métodos para comprobar como tal hipótesis. Los métodos experimentales, los observacionales, que es básicamente mirar, por ejemplo, los observacionales, aquí cabría lo que es determinar cuál es el agente etiológico que está ocasionando un problema respiratorio. Eso, mediante la observación, podríamos afirmar que podría ser, por ejemplo, la pastorela o un E. coli, por ejemplo. Y existe el método estadístico, que es en el cual me voy a centrar.
Hay varias pruebas que se pueden utilizar como tal para este método estadístico y es muy importante tener en cuenta para la selección de estas dos cosas. Las pruebas de una que los datos estén distribuidos normalmente. Que pues si recordamos, hay una curva como de normalidad, como acá estaría la media, y los datos se deben comportar de esta manera. En ocasiones podrían estar los datos con un poco de desviación y en este caso se utilizarían otras pruebas como la de Shapiro-Wilk y demás, pero pues no hacen nada como tal en aquellas que tienen una distribución normal. Ahora, estas pruebas se pueden aplicar dependiendo si son numéricas, si son categóricas o si son nominales. Para las categóricas tendríamos una de las más significativas, es la de chi cuadrado y también la prueba exacta de Fisher, mientras que para aquellas que son numéricas, en el caso de que estemos hablando de dos proporciones, de dos grupos, podríamos utilizar la prueba de Test-Student, o cuando queremos comparar como tal más de dos grupos, podríamos utilizar el análisis de varianza o la ANOVA. Entonces, ya centrándonos como tal en la parte de la comprobación de la hipótesis, pues vamos a hacer un ejemplo. Como mencionaba anteriormente, pues podemos utilizar la presentación de un evento. En este caso vamos a hablar de la tuberculosis en animales estabulados y no estabulados. Vamos a realizar una tabla de contingencia, que es la que hemos venido hablando, una tabla de 2×2. Lo mismo, verificar que todos los datos nos coincidan, la sumatoria y demás cosas. Y antes de esto tenemos que plantear como tal la hipótesis. En este caso solamente planteé la hipótesis nula. Bueno, acá me falta un cero, que es que no hay relación entre la presentación de la enfermedad con respecto al lugar donde habita. La alterna sería lo contrario, que hay relación entre la presentación de la enfermedad con respecto al lugar donde está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez tenemos esta tabla de contingencia por ese cuadro, 2×2, debemos comenzar a hacer lo que serían las frecuencias esperadas. Básicamente, esto nos dice que es la cantidad mínima de datos que deben haber en cada una de estas casillas para que como tal se considere que hay diferencias estadísticamente, diferencias significativas. Entonces, hacen mediante la siguiente fórmula. Total de la fila. En este caso, el total de la fila sería 650, que está acá, por el total de la columna, en este caso sería 37, dividido entre el total general, que en este caso sería 5000, y así sucesivamente lo vamos a hacer con cada una de las casillas. Esto nos va a dar un resultado, y este resultado lo podemos tabular nuevamente en una tabla similar. Acá tenemos los resultados, los datos esperados, y acá los observados, que nos daba como tal el inicio del ejercicio. Ahora, teniendo como tal estos datos, vamos a aplicar una fórmula que es la fórmula de chi cuadrado, que dice que es la sumatoria, este signo significa sumatoria, de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada, es todo esto al cuadrado sobre la frecuencia esperada. Acá les voy a explicar con este ejemplo cómo está. Dicen que es la frecuencia observada en la celda. En este caso, la frecuencia observada para esta fue de 32, menos la frecuencia esperada, que fue de 4.81. Sobre, en este caso, la frecuencia esperada de la celda. Y esto, como dice que es la sumatoria, lo vamos a hacer con cada una de las casillas. Luego vamos a pasar, en este caso, sería con el 618. Y así sucesivamente, y todo esto nos va a dar un resultado. Y en este caso fue 137.98. ¿Sí? Más o menos así. ¿No? Bueno, nuevamente. Sacamos primero lo que son las frecuencias esperadas. ¿Sí? Lo hacemos mediante la fórmula que está allá. Esto nos va a dar como tal los resultados: 4.81, 645.19, y todo esto lo vamos a tabular en un cuadrito que lo tenemos acá. El 4.81 fue el resultado de la primera. Ustedes se dan cuenta que acá hay un 4.81, el resultado de 37 por 650. Este resultado pues lo vamos a tabular vamos a poner una tabla. Y luego, por estos resultados, con los de las frecuencias esperadas y las observadas, vamos a aplicar esta fórmula, que sería sumatoria, ¿sí?, de la frecuencia observada en la celda, que en este caso, la frecuencia observada sería 32, menos la frecuencia esperada, que sería de 4.81. Todo esto sobre la frecuencia esperada, que sería nuevamente 4.81. Esto lo vamos a aplicar para cada una de las casillas que están con cada una de las casillas que tienen datos. Entonces, por eso realmente lo vamos a hacer. Luego con el 618, que es este dato que está acá, y vamos a utilizar este 645, que es
el dato de la frecuencia esperada. También luego lo vamos a hacer con el 5. Y vamos a utilizar el 32.19, que fue la frecuencia esperada. Y todo esto, al resolver el ejercicio, nos va a dar un resultado que puede ser un número mayor a 0 o menor a 0 o mayor a 0. Eso pues es dependiendo de pues, los datos que nos hayan dado y dependiendo del ejercicio. ¿Sí, ahora sí? Sí, sí. Entonces, una vez teniendo esto realizado, vamos a sacar los grados de libertad. Esto, la fórmula es muy sencilla. Se va a coger el número de filas menos 1. En este caso contamos cuántas filas hay. Hay una y dos filas. 2 menos 1 pues daría 1, ¿verdad? Por el número de columnas. Nuevamente tenemos dos columnas. 2 menos 1 daría 1. Entonces, los grados de libertad sería lo mismo que multiplicar 1 por 1, que en este caso sería 1. Dependiendo pues del número de filas y de columnas que hayan, pues va a variar. En este caso, pues quise poner otro ejemplo, por ejemplo, donde tuviéramos tres filas y 4 columnas, y pues el resultado sería diferente, los grados de libertad, como está explicado ya en ese ejercicio. Luego, teniendo como tal los grados de libertad y ese resultado, vamos a buscar cuál es nuestro valor crítico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Normalmente, en la mayoría de investigaciones enfocadas, según me comentaba el profesor Arcesio, enfocadas a la parte de producción, se va a utilizar el 0.05 como punto de análisis, o lo que sería lo mismo que restar. Ahora, tendríamos pues la gráfica de normalidad, ¿sí? Y tendríamos un 5% en este pedacito, supongamos que es un 5%. Se dice que si el resultado está dentro de este 95%, que es el intervalo de confianza, pues se afirma que realmente esa variabilidad que hay en los datos es producto de la causalidad, que es producto de una, o sea, que no interfiere como tal con la variable que estamos analizando. Más sin embargo, si cae dentro de este 5%, que es lo que queremos analizar, se dice que realmente esa variación de los datos que estamos teniendo es como tal producto de esa variable que está influenciando de alguna manera. Entonces, por eso se toma el 0.05, que al multiplicarlo por 100 nos daría el 5%. Y lo tomamos en un grado de libertad. Acá está el grado de libertad y este acá es el valor. Nos va a dar la tablita nos va a dar un valor, en este caso 3.8415. Entonces, una vez teniendo como tal el resultado, que fue 177.98, lo vamos a comparar con ese 3.84. Este valor que nos dio el 177.98 es mayor que 3.84. ¿Esto qué nos dice? Que hubo una diferencia. Al ser mayor significa que hubo una diferencia significativa en la proporción de la enfermedad. Es decir, que esa variabilidad que había de los datos no era por casualidad, sino que realmente el hecho de que los animales estuvieran estabulados es indicativo de que puede aumentar la presencia de la enfermedad. ¿Sí? Y en este caso, pues procederíamos a hacer lo que es rechazar la hipótesis o aceptarla. En este caso se dice que se rechaza la hipótesis nula, que era la que anulaba que no haya diferencia, y se acepta la alterna, ya que hubo diferencia. Ahora, cuando hablamos de pequeñas poblaciones o proporciones, al implementar este tipo de fórmulas, nos puede dar una variabilidad. Por ello se utilizan dos fórmulas diferentes. La primera que encontré fue la prueba de chi cuadrado con corrección de Yates, que realmente lo único que varía es la misma fórmula, solo que a eso se le restó un 0.05, porque se hablaba de que si se implementaba de la misma manera, como tal los datos nos podría dar un valor que no es así. Y traigo un ejemplo, por ejemplo, donde al resolver el ejercicio anterior, por el chi cuadrado nos daría un 0.01, por el chi cuadrado corregido por Yates nos daría un 0.051, y con la prueba de Fisher, que también se utilizaba acá, pero pues es más fácil hacer como tal estas pruebas en computador, nos daría un 0.049, por lo cual al darnos cuenta de que es mayor a 0.05, como tal, pues podríamos decir que se acepta la hipótesis alterna en comparación a la otra. ¿Por qué menor? Sí, porque a menor a 0.05. O sea, es como cuando hay pocos datos, hay como una variabilidad ahí. Y pues tengo un ejemplo como tal de un programa, en este caso es el estudio, como los datos que
que se ingresarían allí para que como tal él nos diera ese resultado y no ponernos a hacer todo el ejercicio, sino solamente copiando esta partecita acá donde indicamos que nos haga una tabla pues, con los datos 8, 4, 5 y 3 y le decimos qué prueba queremos que realice y él nos va a dar como tal el resultado para aprobar o no la hipótesis. Y también hay otra que sería la hipótesis, que sería como tal la prueba de test student, y eso es muy importante tenerla en cuenta, que va a evaluar como tal dos grupos. Tenemos el grupo A y el grupo B. Eso como tal es un ejercicio que se hizo para ver si como tal al aplicar un antiviral como un antibiótico disminuía la fiebre en los animales. Aquí tenemos la presentación inicial o la temperatura final, la temperatura inicial, perdón, y temperatura final. Como tal, con estos datos, ¿qué se va a hacer? Se va a restar y vamos a darnos cuenta que hay un promedio de disminución de la temperatura. En este caso fue de 1.17 para el grupo A y de 1.18 para el grupo B. Se decidió hallar como tal la varianza, la cual se hace mediante esta fórmula, y nos dio 0.16 y 0.15. Luego de esto se va a aplicar esta fórmula, por eso digo que es mucho más fácil hacer en un computador, porque no nos va a tocar aplicar todo esto, y nos dio como tal este resultado, 0.057. Y nuevamente pues se pueden aplicar para este caso los grados de libertad, pues se van a efectuar de otra manera, va a ser con la fórmula de allá, que es más complicada, pero para este ejercicio los grados de libertad eran de 18 según pues, los traído en la computadora. Y en este caso teniendo el resultado que fue de 0.051 de 0.057 y los grados de libertad de 18, nos vamos nuevamente a esa tabla. En este caso no es la misma de equipo cuadrado, sino el test student, y como tal nos dice que el valor crítico para 0.05 con 18 grados de libertad es de alrededor de 1.78, lo cual pues al ser un valor menor a este, diríamos en este caso que se aceptaría la hipótesis alterna y se rechazaría la hipótesis nula, debido a que pues se podría decir que la variabilidad en esta temperatura no se puede como tal atribuir al hecho de que sea un antibiótico o un antiviral, sino que es como parte de la casualidad. ¿Cuál es la hipótesis del investigador? Profe, según me comentaba el profesor Arcesio, se podía aplicar de la misma manera que la hipótesis alterna. O sea, era la que se quiere comprobar, la que se quiere llegar, que hay diferencia. La hipótesis alterna siempre la hipótesis del investigador. La nula es la que siempre es contraria a lo que nosotros proponemos, casi siempre como lo dijiste tú. Empieza uno negando con la nula y la del investigador es la que comprobaría lo contrario. Pero no siempre la hipótesis alterna es la que la nula es la que rechazamos o aceptamos, ¿cierto? Y rechazamos o aceptamos cuando comparamos los valores del alfa que nos dio y el resultado, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay entre una prueba Z y la prueba T? ¿O cuando usamos Z y cuando probamos T? Profe, la prueba Z hablaba de que se comparaban como tal medias, pero podría como tal decirse que era entre dos intervalos. O sea, según recuerdo, la prueba Z podría utilizarse para comparar como tal dos colas. Podría decir que acá en esto salía 0.025 y en esta otra parte salía 0.025. Entonces podría decir que siempre y cuando los valores estén dentro de este 95% se aceptaría la hipótesis nula, y si está en este otro porcentaje se habla de que se rechaza la hipótesis nula y se para el verde. Sí, ese punto 0,025 de un lado y al otro lado es cuando yo reparto el alfa, que es de 0,05 normalmente, porque siempre trabajamos a 95%, el alfa sería 0,05 y yo lo parto en dos partes iguales cuando mis datos se distribuyen de forma simétrica, ¿cierto? Pero cuando utilizamos Z o T. Z no es para grupos, T sí es para agrupados. Pero tiene que ver con el número de muestras. Bueno. Porque en la diferencia. Y en la pequeñita, claro, la pequeñita, sí. en la diferencia